Quiero que vaya conmigo a la carta a los Efesios en el capítulo 4. Efesios capítulo 4. Y antes de leer el texto, bueno, yo les voy a contar una anécdota de hace muchos años. En un lugar donde yo estaba, bueno, era un seminario donde yo estaba cuando estaba pequeño, nos visitó un europeo, un español. Hay una particularidad, y es que se dice que los europeos no se bañan. ¿Sabían ustedes eso? Ellos no se bañan. Ellos llegan, se echan agüita así en la cabeza, y se bañan ellos a los gatos. Bueno, pues con ese europeo lo comprobé. Porque él vino pues siendo de Europa, vino acá a Medellín, era un español, estábamos haciendo varios recorridos por la ciudad. Pero el hombre durante esos días, no sé si es que no trajo ropa, no sé si es que no acostumbró a usar desodorante, pero empezó a oler, que mejor dicho, si levantaba los brazos tumbaba bien, hermano, es cosa tan impresionante. Y yo me ponía a pensar que nosotros como latinoamericanos somos muy quisquillosos con esto, ¿o no? Aquí se puede ser pobre pero nunca desaseado, ¿sí o no? Eso puede que el chorro esté frío, puede que caiga una botellita de agua, pero ahí nos bañamos, eso no importa. Lo importante es sentirse uno aseado, que el cuerpo huela bien, no colocarse la misma ropa casi todos los días, las mismas medias, los mismos interiores, ¿sí o no? ¿Qué sucede cuando a veces, por cuestiones del destino, no podemos bañarnos? ¿Qué pasa en su mente? ¿No se siente usted como incómoda, como incómodo, como que pensando? Yo sé que mucha gente hace eso, ¿sí o no? Empieza a verse, a ver si, y trata como de que tratar gente así de lejitos. Y yo sé que eso a veces es muy incómodo, sobre todo cuando uno está en un lugar donde hay muchas personas. Uno a veces percibe cosas, pero a veces no las percibe. Uno a veces percibe olores de uno, pero a veces no percibe los olores que uno tiene. A veces la misma gente que lo rodea a uno como que lo mira a uno raro. En el tema espiritual, que para acá es donde yo voy, la pregunta que yo quiero que nos hagamos en esta mañana es: ¿qué aseo nos estamos haciendo en nuestra vida espiritual? Porque así como nos preocupamos todos los días, yo creo que todos los días ninguno se levanta y dice: qué pereza, me tengo que bañar otra vez. No. Nadie dice eso. Todos nos levantamos y ya cuando estamos más o menos refrescaditos nos metemos a la ducha, jaboncito, champú, sabroso, delicioso, ¿cierto? Nos sentimos fresquitos, limpiecitos, airecitos. Pero yo no he visto a la primera persona que le saque el cuerpo al bañarse. Aquí pues en nuestra cultura, además que en otras partes se ahora, por allá en la India había un hombre que murió sin bañarse. No sé si ustedes imaginan, nunca se bañó, sería, no sé cuántas veces se habrá bañado en la vida, pero ustedes se imaginan el olor, Dios mío. Resulta que espiritualmente hablando, nosotros también tenemos que mantenernos aseados. El aseo espiritual es esencial dentro de la propuesta de vida que Dios tiene para nosotros. Y ahorita vamos a estudiar un texto en el capítulo 4 que tiene que ver con eso, con el aseo espiritual. Porque aunque la Biblia en la carta a los Hebreos nos dice que debemos limpiarnos con agua, y nos dice literalmente que debemos asearnos, eso lo dice en Hebreos, no les digo la cita exacta porque no me acuerdo, pero sí les puedo decir que también la Biblia nos llama y nos exhorta constantemente a hacernos un aseo general espiritual. Vamos a mirar carta a los Efesios capítulo 4 y vamos a leer del verso 17 hasta el verso 32. Efesios capítulo 4, verso 17 hasta el verso 32.
Dice la palabra del Señor: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestidos de nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Padre de bondad, en el nombre bendito de Cristo Jesús, tu palabra es fuente de vida eterna. Señor, y en esta mañana oramos para que este estudio de tu palabra, Señor, esta meditación en tu palabra, nos dé aliento de vida eterna, nos dé fortaleza espiritual. Señor, ayúdanos, Padre Santo, a vencer toda dificultad, todo problema, Señor, y a entender que somos tuyos, Padre Santo, que te pertenecemos, conforme a tu gracia, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor. En muchas de las Biblias que ustedes tienen un titulito que se llama La Nueva Vida en Cristo. Pero resulta que todo el capítulo 4 tiene que ver con algo muy importante, y es la unidad espiritual. Noten ustedes cómo en el versículo 1 nos dice que andemos como es digno de nuestra vocación, y ya habíamos hablado de la vocación en otra oportunidad, pero también nos dice en el versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y es que cuando hablamos de ese vínculo, ¿qué es lo que a nosotros nos hace verdaderamente hijos de Dios, creyentes, discípulos de Cristo? No es solamente decir yo creo en Cristo, no es solamente decir yo soy cristiano, es vivir una verdadera unidad en el Espíritu. Y perdónenme como le voy a decir, y lo voy a sostener acá, y el que no esté de acuerdo venga y discutamos, pero no existen cristianos que no se congregan. No existen. No existen cristianos islas. No lo hay. Cuando estudiamos esta semana Hebreos en el capítulo 3, nos damos cuenta de eso. El llamamiento de Dios a ser parte de un equipo de personas, de un grupo de personas, de una congregación,
de un ejército celestial. Cuando yo voy a venir a culto, yo nunca digo voy a ir a la iglesia, porque yo soy la iglesia. Entonces yo debería ir donde yo esté. ¿Cierto? Usted no debería decir yo voy a la iglesia, porque es que usted es la iglesia. Somos la iglesia. Terminamos confundiendo el concepto del templo, del local, con el concepto del espíritu. El espíritu no se manifiesta en 4 paredes, se manifiesta en el cuerpo de nosotros. Nosotros somos templo ¿de quién? Del Espíritu Santo de Dios. Y la realidad de lo que nos está mostrando la palabra en esta mañana es que en esa unidad necesitamos estar unidos, someternos los unos a los otros, vivir para edificarnos los unos a los otros, como dice el versículo 12 del capítulo 4, para perfeccionarnos como santos, para edificar la obra del cuerpo de Cristo. En eso consiste la unidad. La unidad consiste en que yo soy oreja, pero yo no soy mano. O yo soy pie, pero yo no soy ojo. Pero aún así funciono dentro del cuerpo. Y estoy hablando de dentro del cuerpo. Yo no he visto la primera mano que funcione independientemente del cuerpo. O el primer ojo que trabaje por fuera. Que sea independiente. Soy un ojo independiente. No hay. Generalmente cuando vemos un ojo por ahí independiente decimos está tuerto. Porque no es importante solamente el órgano como tal, sino el cuerpo en su totalidad. El cuerpo habla de lo que es el ser. Y la Biblia nos dice que somos el cuerpo ¿de quién? De Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Cristo es nuestra cabeza. Hermano Alejandro, por aquí hay sillas, hermano. Somos el cuerpo de Cristo. Y también nos dice, y como empecé diciéndoles, que un cuerpo es necesario asearlo. Yo no puedo esperar a que otras personas vengan y aseen mi cuerpo. De hecho nos da vergüenza. ¿Cuánto nos da vergüenza eso? Eso es vergonzoso. Ya tiene que ser uno que esté impedido completamente para que tengan que hacer eso por uno. Que uno no se vele racionalmente por sí mismo. O que ya uno esté en una edad tan avanzada que no sea capaz de hacer las cosas por sí mismo. Es incómodo. Es muy incómodo. Y si a alguien le ha tocado eso, se ha sentido realmente incómodo. Eso es muy incómodo. Por eso la Biblia nos llama a nosotros a que nosotros empecemos a mirarnos como pueblo del Señor. No solamente en la unidad del Espíritu, sino cada uno. Como dice el verso 17, ¿cómo estamos andando? Verso 17, ¿cómo estamos andando? ¿Cómo estamos llevando esa unidad? ¿Cómo estamos llevando nuestro cuerpo? Nos dice el verso 17 en la exhortación que hace el apóstol Pablo a los de Éfeso, que no debemos andar como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Y aquí hay una realidad muy clara, que yo sé que usted me da la razón en esto. La persona que no se baña es porque no quiere o porque tiene un problema mental. ¿Amén o no amén? La persona que no se baña es porque no quiere o tiene un problema mental. Eso no es así. ¿Qué hacen con las personas que las tienen internadas en lugares psiquiátricos? Las tienen que bañar. Porque ellos tienen la mente perdida. Ellos dicen que ellos no se bañan. Algunos dicen que porque se derriten. Les echan agua y empiezan a gritar ¡ah! Como si los estuvieran matando. Porque su mente no está bien. Y aquí vamos a mirar en el plano espiritual. Es una pregunta que nos tenemos que hacer todos los días. ¿Cómo está mi mente hoy? Y cuando hablo de mi mente no quiere decir que nosotros tenemos que estar súper bien todo el tiempo, súper bien, súper guau. No. Sino cómo está mi mente conectada con el Espíritu de Dios.
Porque si yo soy consciente, y voy a este concepto, si yo soy consciente de que soy el templo del Espíritu Santo y que en mí habita un ser maravilloso, extraordinario, como lo es el Espíritu de Dios, entonces, ¿cómo estoy andando? ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy haciendo con mi mente, con mi cuerpo, que es el lugar santificado por el poder del Espíritu Santo de Dios? Póngase a pensar en eso. Usted cuando viene una persona pues las que uno dice que esas personas cachezonas, cachetonas, yo no sé, que tienen mucho cachete, ¿cierto? Personas importantes, significativas. Usted no se va a poner los primeros harapos con los que duerme por la noche o con los que hace ejercicio. Se va a poner una ropa elegante, decente. Desafortunadamente, nosotros tenemos en nuestra mente una impronta, y cuando habla de impronta es como una especie de pensamiento que le damos de nuestra cultura, que hay que invertirle a otras cosas dinero, hay que invertirle a los negocios dinero, hay que invertirle a los placeres dinero, pero cuando se trata de las cosas de Dios, no, eso no hay que invertirle mucho, eso con que usted ore 5 minutos, eso es suficiente. Eso con que usted vaya a la iglesia y se siente y escucha al pastor hablar y se queda unir, eso no es problema, eso es suficiente, usted ya cumplió. Y ese es el maldito pensamiento de nuestra cultura, que lo demás es importante, pero lo de Dios no es tan importante, eso es secundario. Ay, esta semana no fui a la iglesia, no me congregas. Ese es un error, hermano, porque quiere decir que estamos andando como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, pensando que es muy importante mi trabajo, pero lo del Señor, no, eso no es tan importante. Leer la Biblia no es tan importante. Es que yo me duermo leyendo la Biblia, pero no te duermes viendo una película así, pero no te duermes haciendo deporte, pero no te duermes jugando fútbol. Entonces yo te pregunto, ¿en qué vanidad está tu mente? ¿En qué vanidad está tu vida? Porque lo que nos dice el versículo 17 es que la vanidad realmente está en la mente. La manera como vivamos depende de lo que hay en nuestra manera de pensar. La vanidad de la mente tiene unas consecuencias, dice el versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido. Es decir, teniendo el entendimiento totalmente oscurecido. ¿Por qué? Porque no nos deja pensar, dice el versículo 18, nos hace ajenos de la vida de Dios, nos hace ignorantes de la vida de Dios, y algo muy impresionante, nos hace duros de corazón. Duros de corazón. ¿Por dónde empieza una mente envanecida? Simplemente por relativizar las cosas. No, es que yo soy muy buen hombre, yo no mato a nadie. Eso es relativizar las cosas. La Biblia dice, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria. No hay uno solo bueno, no hay quien haga lo bueno, eso dice la Biblia. Pero cuando tenemos la mente entenebrecida, como no matamos una mosca, como le damos comidas a los perros de la calle, somos muy buenos, somos generosos. Es que yo vi un indigente, yo le llevé un pedazo de pan. No, qué generosidad, Dios mío, se acabó el mundo, buscaré un pan a un indigente. Señor, qué mente tan entenebrecida. Reducimos a Dios a cosas tan mínimas como esto. Y nos dice que esa dureza de corazón trae como consecuencia la ignorancia, pero también que estemos ajenos de la vida de Dios. Yo quiero que usted se examine, no me va a decir a mí nada, no me diga nada, no me tiene que decir nada. Si alguien necesita consejería, pues ahorita hablamos y paramos una consejería, pero no me vaya a decir nada, pero examínese.
¿Cuántas veces a usted le da pereza leer la Biblia? Examínese. ¿Cuántas veces a usted le da pereza orar? Examínese. ¿Cuántas veces a usted, que si está lloviendo o si hay un paseo, usted prefiere irse para el paseo o prefiere quedarse en la casa que venirse al servicio? O sea, examínese. No lo voy a decir, dígame qué está haciendo. Examínese, porque usted tiene el Espíritu de Dios con usted. El Espíritu de Dios sabe la realidad de sus pensamientos. Eso es una realidad. Si en todas estas preguntas que hicimos usted falla en todas las respuestas, quiere decir que usted necesita que Dios restablezca su corazón, porque tiene un corazón entenebrecido, un corazón que no es capaz de entender o de asumir las cosas de Dios de acuerdo al modelo. ¿Y cuál es nuestro modelo? Verso 20. Nuestro modelo se llama Cristo. De Cristo no aprendimos, ojo, de Cristo no aprendimos a ser insensibles, a ser pecadores, a ser impuros, como dice el verso 19. De Cristo no se aprende eso. Cuando se nos sale una palabrota, sobre todo a las 12 de la noche que usted está ahí, se fue para el baño y se pegó con el dedo chiquito del pie con el mueble y le salió esa palabrota, eso no lo aprendió de Cristo. Eso lo aprendió ¿de dónde? Del mundo. Si todavía cuando estamos martillando un clavo y se nos va el martillo y le damos y hacemos que el dedo quede más planchito y se nos sale una palabrota, quiere decir que todavía tenemos que entrar en el proceso de Dios. Todavía. Si todavía no nos aguantamos en la calle cuando estamos manejando moto, carros, porque es que eso sale uno y salen todos atravesados ese día, todos atravesados. Y uno no se aguanta y empieza ahí pues para arriba y para abajo. Quiere decir que tenemos todavía el entendimiento entenebrecido. Hay cosas que no son aprendidas de Cristo. Ahora, yo quiero que usted en esta mañana se pregunte, sigamos preguntándonos. Hoy es un día de muchas preguntas. ¿Qué he aprendido de Cristo? ¿Qué me ha enseñado a mí el Señor Jesucristo? Porque una de las cosas que la Biblia nos enseña en el versículo 21 tiene que ver con la verdad que está en Jesús. Ojo, la verdad que está ¿en quién? En Jesús. No la verdad que está en mí. Porque el problema que tenemos hoy en día, y esto es algo que ustedes se están dando cuenta perfectamente a través de todo lo que vemos en los medios de comunicación, en la gente que uno conoce, estamos encontrando que cada uno quiere ser su propia verdad. Entonces nos venden la falsa idea de que tú no eres lo que crees ser, sino lo que decides ser. Entonces le dicen a los niños y les mienten a los niños y les roban la infancia a los niños diciéndole: es que usted no es niño ni niña hasta que usted decida. Entonces yo voy a hacer algo, como estamos en la autopercepción. Cuando yo vaya a pagar el impuesto de mi carro, yo voy a decir que yo percibo que mi carro no es un carro, sino una moto de 100 centímetros cúbicos para no pagar impuesto. Claro, esa es la solución a los problemas. Lo que se autopercibe, lo que yo pienso. Y ese es el mal, ese es el entenebrecimiento. Ya me olvidó. Ese entendimiento entenebrecido del mundo, que piensa que por decir entonces ya todo cambió. Esa es una ridiculez, es una tontería pensar que lo que yo pienso de mí mismo, eso tiene que cambiar el mundo. Falso, falso.
Porque entonces estamos diciendo que es más importante lo que diga yo que lo que diga Dios. Y lo que la Biblia nos está enseñando en esta mañana es que la verdad está ¿en quién? En Jesús. ¿Qué te dice Jesús a ti? A través de la palabra. ¿Te dice que mientas? ¿Te dice que robes? ¿Te dice que respondas al otro? Es que él te la hizo, devuélvasela peor. ¿Eso te lo enseña Jesús? ¿Qué te enseña Jesús acerca de la actitud del verdadero Hijo de Dios? En los momentos más difíciles, cuando no hay esperanza, cuando todo se acaba, ¿qué te enseña Jesús? ¿Qué te habla Jesús? ¿Qué acaso Jesús no nos dice bienaventurados somos cuando sufrimos y cuando lloramos? Porque vamos a recibir consolación. Esas son las cosas, como dice el apóstol Pablo, que el Señor Jesús nos ha enseñado. Y por eso en el versículo 22 del capítulo 4 de Efesios nos dice: ustedes, esa pasada manera de vivir, esos trapos inmundos, esos harapos del viejo hombre, de la vieja mujer, que está viciado conforme a deseos engañosos, quítenselos. Quiten sus trapos que ya huelen inmundos. Quítese esa ropa sucia que ya no le sirve de nada. Renuncie a esas tradiciones. Es que yo aprendí eso de mi mamá. Es que mi papá me enseñó así. No. Si eso no viene de Cristo, no es de Dios. Si eso viene de Cristo, es de Dios. Porque nuestro modelo no es mi papá, mi mamá, mis hermanos, mis hermanas, mis amigos, mis amigas, mis tíos, mis tías, mis abuelos, mis abuelas. Mi modelo a seguir se llama Jesucristo. Y si hay algo que aprendí del Señor Jesús, es que nunca puso su mirada hacia atrás y siempre puso su camino hacia adelante. Aunque sabía que era un final doloroso, él lo sabía. Él sabía que la cruz no iba a ser fácil. Él sabía que lo iban a maltratar, lo iban a criticar, iban a hablar mal de él, iban a inventarse cuentos y chismes de él. Él sabía todo eso. Pero aún así su decisión fue: vamos para adelante con el proyecto del reino. Porque primero estaba hacer la voluntad del Padre, dice el Señor Jesús. En el verso 23 nos habla de algo muy interesante. Vuelve al tema de la mente. La gente del mundo, dice el versículo 17, anda con la mente entenebrecida, llena de vanidades. ¿En qué piensa la gente del mundo? Me voy a comprar una casa bien buena, me voy a comprar un carro nuevo, una moto nueva, me voy a comprar un celular de última tecnología, me voy a comprar un computador bien bueno. Eso piensa la gente, esas son las prioridades de la gente. Gente que yo he escuchado: no, es que para mí es muy importante la plata, yo vivo por la plata y sueñan con plata. Gente que no vive sino por el big metal. Eso es entendimiento entenebrecido. No estoy diciendo que la plata sea mala, todos trabajamos por ella, todos. Pero poner la plata o poner los bienes materiales como lo más importante, como lo ideal, la meta a la cual vamos a llegar, entonces déjame decirte que hay un entendimiento entenebrecido. Cuando, por ejemplo, el dinero se pone por encima del propósito de Dios. Y lo voy a decir es porque ya ha pasado. Por ejemplo, oramos aquí por personas. Señor, que esta persona reciba empleo, una persona recibe el empleo. Y ya, pastor, es que no volví porque tengo mucho trabajo, ya estoy trabajando todos los días, no tengo descanso. ¿Renunciaste? No quiere decir que tú tengas que renunciar a tu trabajo, pero es cómo vas a poner en cintura las cosas del mundo frente a los propósitos de Dios en tu vida.
Una moneda nunca puede ser una excusa para maltratar a un hijo. Jamás. Entre muchas cosas que la gente tiene en su entendimiento entenebrecido. Y lo que nos dice el verso 23, renovaos en el espíritu de vuestra ¿qué? Mente. Nuestra mente es espiritual. No puede ser carnal. No puede ser que cuando yo tenga hambre parezca un perro rabioso amarrado de un palo, porque tengo hambre. No puede ser posible que cuando a mí me esté doliendo algo me tengo que desquitar hasta con el perro de la casa. El perro, cuando tiene la culpa de que su jefe sea más jefe, nunca. Pobrecita la changuita. Y sale con su colita así. Es tan descarada que hasta le mocha la cola al perro para que no sea tan salvaje. No, eso es ignorancia. Eso es ignorancia. Nosotros tenemos que tener una mente espiritual. La mente de Cristo tiene que operar en nosotros. ¿Cómo es una mente espiritual? Dice el verso 24. Es una mente nueva. Está según el modelo de Dios. Está en justicia. Está en santidad. Está en verdad. Así está la mente nueva. Y perdóneme lo que le voy a decir, pero si usted es de las personas que todavía tiene que trabajar o tiene que hacer cosas con mentiras, quiere decir que usted necesita renovar el espíritu de su mente. Que no somos hijos del diablo. Dice la Biblia que Satanás es padre ¿de qué? De mentira. Y le cuento que tiene hijos por montones aquí en el mundo. Desde la persona que te promete algo y no te la cumple, hasta la persona que busca aprovecharse de ti a través de un engaño. Todos son hijos del diablo, hasta que no se arrepientan. Por eso uno tiene que cuidarse muchísimo de esto. Y dice el verso 25 que tenemos que desechar primero. Lea el verso 25. ¿Qué tenemos que desechar primero? La mentira. No podemos vivir en engaño, no podemos vivir en falsedad. Eso no es parte del diseño de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, cubrieron sus cuerpos, cubrieron su desnudez. La mentira es una cobertura de la desnudez del ser humano, y hablo de la desnudez espiritual, de la verdad, de lo que está pasando adentro del ser humano. Hay gente que tiene muchos problemas, pero anda aparentando que todas las cosas están bien. ¿Y cómo vas? Bien, bien, gracias a Dios. Muy bien, contento, bendecido, en victoria, prosperar, victoria. Mano, cuando estamos mal también hay que hablar. Cuando nos sentimos mal también hay que decir, hermano, estoy en una lucha, creyéndole al Señor, no que digamos que vamos a perder la batalla, pero creyéndole al Señor, pero voy en el proceso. No nos pongamos en el juego de ser hombres o mujeres perfectos, porque nadie es perfecto en la viña del Señor. ¿Cuántos dicen amén a esto? Nos dice, desechando mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque ¿qué? Lea conmigo, porque somos, díganlo fuerte, porque somos miembros los unos de los otros. Volvemos al tema. ¿Somos miembros de qué? Del cuerpo de Cristo. Ustedes se imaginan la mano cogiendo una olla bien caliente, pero que la mano no le diga al cerebro, me estoy quemando, sino, no, eso está bien. De hecho ha pasado cosas así, que alguien pierde sensibilidad en extremo, coge algo que está caliente y no se da cuenta
y el quemón que se pega es grave. Eso ha sucedido. Porque hay un problema. Cuando venimos a la iglesia, como decimos popularmente hablando, o cuando, mejor dicho, nos congregamos, cuando venimos al culto, usted no viene aquí y aquí no venimos un montón de santos o de santurrones que vienen aquí a mostrar una falsa piedad. Esto aquí es un hospital de enfermos espirituales. Todos somos enfermos espirituales. ¿Cuántos lo creen? Todos necesitamos de Dios. Ni el pastor se salva. Todos necesitamos de Dios. Entonces es muy bueno cuando yo me encuentro con mi hermano, me encuentro con mi hermana, los saludo, hablo con ellos y le digo, hermano, tengo esta situación, quiero que ores por mí. Apóyame en oración, por favor. Quiero que me sigas en esta, o me ayudes con esto, me apoyes con esto. Eso es parte de ser miembros los unos de los otros, como dice la palabra. Pero sin mentira, sin mentiras, sin engaños, sin enojo, como dice el verso 26. Bueno, sí, enójese pues. Jesús se enojó. Pero la diferencia entre Jesús y nosotros es que nosotros nos enojamos y decimos, me la hizo, me la paga. Jesús no. Jesús se enojó porque estaban cometiendo una gran injusticia en el templo, haciendo del templo un lugar de mercaderes, una plaza de mercado. Una gran injusticia con Dios. Y sabe que muchos de esos cambistas a los cuales Jesús les tiró la mesa al piso eran usureros. Porque ellos, la gente tenía que venir a presentar una ofrenda y ellos traían su dinero. Pero resulta que es como si fuéramos a cambiar por dólares, por euros o por otro tipo de moneda. Entonces el cambista, claro, venga yo le cambio la plata, pero le cobraba exceso. Le cambiaba la plata por mucho dinero. Y obviamente la gente pobre no tenía con qué cambiar dinero. Porque el solo cambio les valía mucho dinero. A Jesús le llenó de ira eso. Ve la injusticia que se estaba cometiendo. Entonces un pobre no podía presentar una ofrenda, no podía presentar un sacrificio, porque estos sinvergüenzas le ponían precio a todo. Todo tenía precio. Es como yo decirle, hermano, vean, y lo he escuchado, no estoy diciendo que sea inventado, lo he escuchado. Hermanos, por favor, en el próximo culto me dejan las 6 primeras sillas libres, porque aquí se van a sentar los que dieron. Los de ahí para allá, los que más o menos dieron se sientan en la mitad, los que no dieron se sientan atrás. Se los digo porque lo he escuchado. Una persona en una ocasión llegó a una iglesia y se sentaron por allá atrás. El pastor al verlas y ver que había mucho espacio adelante, les dijo, venga, pastor al frente, págase por aquí, por esto. No, pastor, qué pena, pero es que nosotros apenas estamos empezando y yo tengo entendido que las sillas de adelante es para la gente de honor de la iglesia. Y este pastor le dijo, esto no funciona, esto no es un mercado de sillas. Aquí todos somos iguales delante de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso a mí me preocupa mucho cuando dejan las sillas vacías. ¿Será que es que el pastor está cobrando las sillas? Yo sí me iba a preguntar, o es que aquí un líder estaba cobrando las sillas de adelante, no sé. Pero bueno, gracias a Dios aclaramos la duda, ¿cierto? Nadie te cobra una silla. Nadie te cobra por venir acá. Nadie te dice, tienes que comprar esto, tienes que comprar aquello. Te pedimos que apoyes, que es distinto. Que apoyes las ventas del templo para cubrir los gastos de la obra, que es distinto. Tú aportas con tu esfuerzo, con tu sacrificio, lo que has puesto en tu corazón en el alfolí, pero para la obra. Y esto es lo que nos habla a nosotros de la obra de Cristo. Por eso no te enojes, pecaminosamente hablando. Una de las cosas que tenemos con el enojo, con la ira, es que nos dejamos llevar por las emociones y olvidamos nuestra fe.
Se nos olvida que somos cristianos. Por eso a veces uno ve cristianos, y lo digo porque ya lo he visto, uno ve cristianos en trabajos, en actividades sociales que no parecen cristianos, porque resulta que son impertinentes, son impetuosos, son groseros, tratan mal a las personas. Y yo como que, si la gente sabe que soy cristiano, yo como que trato de taparme, es decir, no, pero no a mi iglesia. Hace poco le decía yo a alguien, no todos los cristianos somos así. Y una persona me decía, es que los cristianos, y yo desde que tuve este proceso no he conocido uno solo. Bueno, pues hermano, te puedo decir que yo no soy así. Yo soy cristiano y yo no soy así. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que abrir los ojos. ¿Qué tipo de vestidura me estoy poniendo en los momentos difíciles? La Biblia nos dice que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo lo que con las manos es bueno, para que tenga con qué compartir al que padece necesidad. Yo me hago una pregunta, con todo el respeto y el cariño del mundo, ¿cuántos se acuerdan de la canasta de amor, por ejemplo? Y traen el aporte de la canasta de amor. ¿Cuántos se llevan la hojita de la canasta de amor y la tienen por allá en la nevera? O ya hicieron un avioncito y ya fue a la basura de lo que hay que traer a la canasta de amor cada 8 días. Porque cuando yo tengo con qué compartir y conscientemente no lo hago, estoy hurtando, estoy robando, estoy quitándole la posibilidad a alguien de que disfrute de esto que yo le puedo compartir a esa persona. Eso también se llama hurtar. No a veces piensa que hurtar es solamente llevarse algo que no le pertenece a uno. Hurtar también puede ser quedarse con algo que aunque lo tenga uno puede servirle a otra persona para beneficio de la otra persona. Y nos termina diciendo el texto acerca de las palabras que salen de nuestra boca. Pregúntate en esta mañana, ¿qué palabra sale de tu corazón cuando tú estás en los momentos más difíciles de tu vida? ¿Qué palabra sale de tu corazón cuando ves a alguien que está pasando por lo mismo que tú estás pasando? ¿Qué palabra sale de tu corazón que hace que la gente se enamore de Cristo por lo que tú dices? ¿Qué palabra sale de tu corazón que hace que contristes al Espíritu Santo de Dios con el cual has sido sellado para la eternidad? Miren, yo no sé si a ustedes les habrá pasado que muchas veces cuando vamos a hacer vueltas de esas legales a notarías, a esas vueltas de la alcaldía, esas cosas que uno hace vueltas, uno lleva todos los papeles, uno es muy juicioso y ya todos los papeles, ¿cierto? Y llega a la taquilla y le entrega los papeles a la taquilla. Y de la taquilla empieza a decir, vea, a este le falta un sello. ¿Me habrá pasado? Usted ya hizo 20.000 vueltas, ya pasó por 20.000 taquillas, llegó a esa y que todavía le falta un sello. ¿Cómo se ha sentido usted con ese? Venga, pero es que mire, ya hice todo. Usted no me ha dicho que. Usted cuando vino no me dijo que le faltaba ese sello, ¿cierto? ¿Usted qué hace? Se pone muy contento. ¿Qué es tan rico? Me falta un sello. Se enoja, uno se enoja, ¿sí o no? Y va y hace la vuelta y trae el bendito sello. Lo primero que uno hace es: vea, ya tiene el sello. Vea pues para que no me lo devuelva. ¿Sí o no? En el mundo espiritual, Dios reconoce a los que están sellados de los que no están sellados. No es que Dios sea selecto y quiere que todo el mundo se pierda, no. O quiere solamente separar o libertar a algunos, no. Dios quiere que todos nos salvemos, pero hay un sello que hace que las personas sean salvas para la eternidad. Y es el sello del Espíritu Santo de Dios. Y eso solo lo reciben aquellos que han sido redimidos y lavados por la preciosa sangre de Cristo. ¿Cuántos dicen amén?
Aquellos que han renunciado a hacer lo que ellos son para ser como Cristo. Ese es el sello. Esa es una garantía de que si ahorita salimos y nos pasó algo y nos morimos, ya hoy estamos en el paraíso. Hoy mismo estamos en el paraíso. Cuando Jesús estaba con los dos ladrones, el que se arrepintió le dijo: perdónanos, perdóname, acuérdate de mí en tu reino. Y Jesús le dijo: hoy mismo estarás conmigo. ¿En dónde? En el paraíso. Hoy mismo. Eso no es para después. Estamos tan cerca del paraíso como nunca lo hemos estado. Por ese sello, por el sello del Espíritu Santo de Dios. Y la realidad es que nosotros tenemos que quitarnos toda esa ropa sucia, esa amargura, esa ira, ese enojo, esa gritería, esa maledicencia, esa malicia, todo eso que nos afecta, todo eso que nos hace indignos, todo eso que hace que nuestro sello se quite, porque el Espíritu Santo de Dios también abandona, sale de la vida de aquellos que prefieren el pecado. Esto es una realidad. Terminamos diciendo, verso 32, hermanos, seamos buenos los unos con los otros, tengamos misericordia, perdonemos, porque Dios nos perdona todos los días. Todos los días nos perdonamos. Haga la lista, si usted quiere, haga este ejercicio, haga la lista. Anote todos los pecados que usted ha cometido. Y le voy a asegurar que si usted está en Cristo, todo eso los puede tachar. Pueden salir 20, 500, 1000, 1.000.000, todos los va a tachar. Porque está en Cristo, Dios ya los perdonó. Pero la pregunta es: ¿tú estás también dispuesta o dispuesto a perdonar, a ser bueno, a cambiarte, a limpiarte cada día? Porque es que el tema aquí tiene que ver con, si cada día nos metemos a la ducha, nos cambiamos la ropa sucia, ¿por qué no hacerlo también a nivel espiritual? ¿Por qué no mirar en nosotros, en nuestro espíritu, en nuestra manera de ser y de vivir, qué es lo que apesta de nosotros a nivel espiritual? ¿Cuáles son las palabras? ¿Cuáles son los pensamientos? ¿Cuáles son las actitudes que apestan a mí? Porque estamos llamados a ser hombres y mujeres nuevos, renovados en la mente de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a inclinar nuestro rostro en esta mañana. Padre, agradecemos enormemente tu bondad, tu amor, tu misericordia, Señor. El reto que nos entregas esta mañana de lavarnos, de purificarnos, de limpiarnos de todo mal que hay en nosotros, de santificarnos por el poder de tu palabra y por el poder de tu Espíritu. Señor, no somos dignos de que entres en nosotros, Señor, pero te necesitamos. Y aún así, perdona nuestros pecados y nos limpias y nos fortaleces, Padre Santo. Por eso en esta mañana oramos, Señor, pidiéndote que cada día nos ayudes a lavarnos, a limpiarnos, a santificarnos, a renovar nuestros pensamientos, nuestras emociones, Padre, a renovarnos en Cristo Jesús nuestro Señor. El Señor, el dador de vida, nuestro modelo por excelencia, nuestro refugio en medio de la tempestad, nuestro alivio, nuestra paz es el Señor Jesucristo. Por eso, Dios, jamás nos dejes, jamás nos abandones, jamás nos sueltes, jamás dejes de bendecir a tu pueblo, Señor, que te ama, conforme a tu paz, conforme a tu misericordia, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén.